Gracias por acompañarnos. Esto es Cartas sobre la Mesa a través de Televisión Universitaria. Lo anunciábamos a un inicio del programa. Hoy nos acompaña Amparo Vallivian, Amparo por Bolivia. La conocen muchos. Bienvenida, señora Amparo. Gracias por acompañarnos. Amparo para Bolivia. Amparo por Bolivia es Amparo Carvajal. Yo soy Amparo para Bolivia. ¿Por qué? A ver. Porque Bolivia necesita amparo. ¿Y quién mejor para amparar a Bolivia que Amparo Vallivian? Amparo para Bolivia. Qué gusto tenerla en el programa. Bienvenida. El gusto es gracias mío. por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Señora Amparo, ¿cómo se da la alianza con el bloque opositor? ¿Cuáles son las coincidencias que tienen para que usted decida sumarse a este bloque? A ver, el tema, déjame que te lo retrotraiga un poquito al pasado. Yo he sido parte de la revolución de las pititas, he estado en las calles durante mucho tiempo y debemos recordar todos los bolivianos que el 21 de febrero del 2016 se hizo un referéndum para ver si se aceptaba o no se aceptaba una repostulación de Evo Morales y el pueblo dijo que no. Entonces todos los 21 de febrero de todos los años se conmemora ese hecho histórico muy patriótico. El 21 de febrero del año 2024, yo, como todos los años, participé en esa conmemoración y dije en la plaza pública, en la plaza de San Miguel, tomé la palabra, aunque no estaba programada, pedí que me dieran la palabra y di un discurso muy cortito en un video que se ha reproducido muchas veces y si quieres, que se hizo viral. Sí, si quieres te lo puedo volver a enviar. En esa oportunidad dije: en Bolivia hay que desalojar al MAS y la única forma de desalojar al MAS es teniendo un candidato único de oposición. Si Venezuela lo ha logrado y si México lo ha logrado, ¿por qué no lo podemos lograr nosotros? Entonces, desde ese entonces, una semana después, me presenté como precandidata y todos estos meses he estado laborando por ese objetivo, candidato único de la oposición. Ahora bien, el 18 de diciembre, 4 precandidatos se unen con un objetivo de nombrar un candidato único de la oposición y me invitan a mí a sumarme a ese esfuerzo. Por supuesto que me voy a sumar si coinciden conmigo, o sea, no sé si decir si yo me estoy sumando a ellos o ellos están sumando a mí, o sea, es enteramente coincidente. Entonces es por eso que he aceptado, les agradezco muchísimo por la invitación, porque yo me doy cuenta de que mi estatura política no llega a la de ellos y han sido muy respetuosos y yo también con ellos, por eso les agradezco, pero no es eso lo importante es de que todos vamos en el mismo camino, el mismo objetivo, que es desalojar al MAS del gobierno. Y para desalojar al MAS del gobierno hay que tener un candidato único de oposición. Y si me permites, una cosa más, no solamente hay que lograr que gane un candidato único de la oposición, sino que hay que lograr que gane en primera vuelta. ¿Por qué? Porque cualquiera que sea el elegido presidente de la República de la oposición va a necesitar tomar medidas muy duras para enderezar esta herencia nefasta que nos está dejando el MAS. Van a haber que tomar medidas muy duras para enderezar la democracia, para enderezar la economía, para enderezar los programas sociales. Y para ello se requiere una mayoría congresal. O sea que yo aspiro a que el candidato único de la oposición, ojalá sea yo, o si no fuera yo, cualquier otro, gane en primera vuelta, tenga mayoría congresal. Ahora, el movimiento al socialismo ha dejado de ser ese bloque monolítico y poderoso con el que se enfrentaba la oposición en otros años, ¿verdad? La crisis económica, política y jurídica le va cobrando factura. Es el momento de la oposición y habrá la capacidad de tener un desprendimiento patriótico, llamémoslo así, por parte de los precandidatos, para que quien tenga mayor apoyo sea el candidato a la presidencia. ¿Habrá esa capacidad? Son dos temas distintos, Paola, en tu pregunta, ¿ok? Un tema es el quiebre del MAS y otro tema es el desprendimiento político, ¿no? Sí. A mí no me preocupa demasiado el MAS, honestamente no es mi problema, ¿ok? Porque yo creo que aunque el MAS fuera unido, en este momento están muy desunidos, pero se podrían unir. Todo puede pasar en política. Todo puede pasar, exactamente. Pero aunque fueran unidos, aunque se reconcilien entre ellos, si hay un candidato único de la oposición, yo creo que el candidato único de la oposición le gana al MAS, aunque vayan unidos, ¿ok? Y eso es lo importante. Y para tener un candidato único de la oposición, voy a la segunda parte de tu pregunta,
es necesario un desprendimiento político. Y las personas que estamos en este bloque hemos demostrado ese desprendimiento político. Yo lo he dicho muchas veces, lo voy a repetir hoy día. Si a mí me gana otro candidato de la oposición, elegido por el pueblo, porque además eso es muy importante, no es que entre nosotros nos vamos a poner de acuerdo. ¿Primarias? No, puede ser primarias, puede ser encuestas, el método todavía no está definido. Pero si a mí me gana cualquier otro candidato de la oposición, que el pueblo piense que es mejor que yo voy a declinar mi candidatura y voy a apoyar al candidato único de la oposición gratis, tisgra, sin ningún coteo, sin pedirle ninguna embajada, ni para mí, ni para ninguno de mis segadores, ni ministerios, ni nada de coteos. Aquí tenemos que ser desprendidos totales. Ahora, ¿qué deberá tener esa dupla de presidente, vicepresidente para poder conquistar al electorado boliviano? ¿Cuál va a ser la clave también? Sabemos que debe ser elegida, como usted decía, por la voluntad popular, encuestas, primarias, cual sea el método. Pero para usted, como Amparo Vallivian, ¿qué deben tener los candidatos de la oposición? Bueno, para empezar, estamos eligiendo candidato, no estamos eligiendo dupla, ¿no? Eso vendrá más adelante. Pero yo te voy a responder por mí. Cada uno de nosotros va a tener su propia estrategia, ¿no? Yo pienso que, más que pienso, yo he decidido que mi campaña política se va a basar en 3 grupos principales para los cuales tengo propuestas concretas. Uno son las mujeres, porque soy la única precandidata mujer, ¿no? El otro es los jóvenes, porque poco más del 30% del electorado son gente joven, y cuando digo joven estoy hablando menos de 35 años, es muy importante, y hay que saber qué es lo que esperan los jóvenes. Por eso me encanta tu programa, porque va dirigido a los universitarios, y yo tengo propuestas concretas para ayudar a los jóvenes. Y el tercer grupo es los gremiales. Esa es parte de mi estrategia política. ¿Por qué? Porque el 85% de la población boliviana es informal. Entonces, yo no entiendo cómo yo o cualquier otro candidato o precandidato político se puede olvidar del 85% de la población. O sea, el 85% de la población ocupada de Bolivia es informal. Hay que entrarle a la informalidad, y yo tengo propuestas concretas para toda la gente informal, y no son propuestas como se ha hecho en el pasado de ir a darles palo, de ir a perseguirlos con las intendencias, con los policías. No, todo lo contrario. Yo creo que es menos palo, más zanahoria, darles incentivos para que se conviertan a la formalidad. Y eso he estado visitando mercados, he estado visitando gente para explicarles cuáles son mis propuestas. Ahora, la oposición unida tiene que tener la capacidad de generar alianzas también con sectores populares, con el voto popular, con el electorado desencantado del movimiento al socialismo y desencantado de la política en general. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso es que yo te digo que me estoy acercando a los gremiales que tradicionalmente han sido adherentes del MAS. Estoy yendo a los mercados últimamente, estoy teniendo una gran receptividad en los mercados populares. Están totalmente desencantados del MAS. Yo te invito a ver los videos que publico en mis redes sociales, las vendedoras en los mercados y las compradoras en los mercados que anteriormente probablemente votaban por el MAS, cosas que me dicen. Por ejemplo, hace 3 semanas estaba en el mercado Los Yungas, estaba hablando con una vendedora y le digo, era un poco antes de la Navidad, le digo, me parece que está bastante vacío el mercado, ¿qué está pasando? Sobre todo si es Navidad. Era una mañana de un sábado. Y me dice, es que señora, ¿sabe qué es lo que pasa? EMAPA nos perjudica. Porque EMAPA, que es la empresa estatal de alimentos, que se supone que iba a importar arroz, harina y venderla subsidiada, etcétera, etcétera, esta señora me dice, ahora está comprando verduras, frutas, etcétera, etcétera, sin pagar impuestos, y entonces nos está haciendo una competencia desleal. Y está ahí, está en un video en mis redes, o sea, tú lo puedes ver. Entonces, obviamente que hay que enamorar a las personas que anteriormente votaron por el MAS y que se han desencantado del MAS porque han visto que no han cumplido lo que les habían prometido, que íbamos a ser Suiza. Ahora, ¿usted coincide con algunos analistas políticos que manifiestan que la oposición estaría fragmentada en 3 bloques? Este bloque de la oposición unida, donde usted hoy se ha adherido,
el bloque de Manfred Reyes Villa y un bloque radical liderado por Branko Marinkovic. ¿Usted considera que hay esa división o son visiones totalmente diferentes? Evidentemente hay una división y yo lo dividiría exactamente en esos tres, ¿no? O sea, la oposición seria, yo lo llamaría la oposición seria, desprendida, patriótica, que quiere un candidato único de oposición para ganarle al MAS. Manfred Reyes Villa está en una categoría para él solo, porque es un candidato del MAS. Y yo ya lo he explicado, he hecho un TikTok que también se ha vuelto viral explicando por qué es así. Y después están los demás, el doctor Chi, Branko Marinkovic, Rodrigo Paz, etcétera, etcétera, que no son ni del grupo de Unidad Democrática Boliviana, ni tampoco están a favor del MAS. Están en contra del MAS, pero están solos. Y a mí me parece que le hacen daño al país, esta tercera categoría. Bueno, también Manfred le hace mucho daño al país, pero estos de la tercera categoría también me parece que le hace daño al país, porque lo que el MAS quiere es fragmentar el voto opositor, que eso es lo que ha pasado en los últimos 20 años, que el voto opositor ha ido fragmentado. Entonces, si le quieres hacer el jueguito al MAS, anda a fragmentar el voto opositor. Yo he dicho, lo repito y lo voy a repetir 1000 veces, yo voy a declinar mi candidatura porque jamás voy a fragmentar el voto opositor. Fragmentar el voto opositor es darle la victoria nuevamente al MAS. Y si el MAS gana estas elecciones, Paola, son muy importantes, más importantes que las anteriores. Yo estoy absolutamente convencida que si perdemos, la oposición pierde las elecciones del 2025, Bolivia se convierte en Nicaragua o Venezuela. Es gravísimo. Y ustedes, todos los que me están oyendo, van a tener a sus hermanos, a sus hijos, a sus padres mendigando en las calles de Lima o de Santiago o de Buenos Aires, así como los venezolanos están mendigando en las calles de La Paz. Señor Amparo, quiero agradecerle por estos minutos dedicados al programa para hablar de esta postura que usted tiene en una jornada que también ha sido importante, donde hemos conocido la adhesión suya y de Vicente Cuéllar también, con quien a propósito estaremos conversando mañana en este espacio para conocer también las aspiraciones del mismo. Muy cortito, en el final, por favor, señor Amparo, ¿cuál es el mensaje a otros líderes políticos? Se hablaba de Juan del Granado, por ejemplo, que podía sumarse a esa alianza. ¿Cuál es el mensaje que le da? Bueno, por lo que yo sé, Juan del Granado ha hecho una alianza con Vicente Cuéllar y Vicente Cuéllar está en esta unión, o sea que me imagino que por implicación Juan del Granado también. Ya te lo responderá él mismo. Yo lo que le quiero decir a la población boliviana es de que, a diferencia del pasado, esta es la primera vez donde estamos por elegir un candidato de oposición que lo decida el pueblo, no nosotros en una negociación política, que lo decida el pueblo. Y para que el pueblo decida un candidato único de oposición, tiene que tener distintas propuestas, porque tú sabes que hay muchas personas que dicen tienen que tener un programa de gobierno consensuado. Yo no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque si vamos a ir todos con un mismo programa de gobierno, entonces ¿qué le vamos a pedir a la población que vote por nuestras lindas caras? No, estamos en una competencia entre nosotros. Obviamente, todos nosotros tenemos lineamientos comunes, pero vamos a ir con propuestas distintas para que el pueblo elija a su candidato preferido de oposición sobre la base de las propuestas, de la experiencia, de la formación de cada candidato. Entonces, por favor, no esperen un programa único, no va a suceder. Tenemos coincidencias programáticas muy importantes, pero le queremos dar a la población la oportunidad de escoger. Y no le vamos a decir, este es el único programa y tú vota por mí, por mi linda cara. Eso yo no voy a hacer jamás. Señor Amparo, muchísimas gracias por habernos visitado. Gracias a ti, Le Paola. estaremos convocando a este espacio porque va a ser un año importante. Con todo gusto. Donde hay que hacer mucho análisis y hay que generar esa opinión pública importante. Encantada de la vida, Paola, te lo voy a aceptar porque además quisiera que me des en alguna otra oportunidad la posibilidad de decirle a la gente joven cuáles son mis propuestas para la juventud. Es un compromiso entonces. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias Amparo a ti. Vallivian, quien nos acompañó para hablar de este tema importante, de esta alianza que se ha generado en esta jornada.